Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya escucharon la primera parte de la clase de hoy que tiene que ver con la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Ahora vamos a ver cómo eso repercute sobre la legislación dentro de la República Argentina en particular, que es el lugar en donde estamos estudiando. Para eso vamos a hacer una evolución histórica sobre la relación en Argentina entre el derecho internacional y el derecho local. Y lo primero que les voy a pedir es que vayan a... Primero les voy a pedir una cosa, que se imaginen que estamos en 1853, que es el momento en el que se sanciona nuestra constitución original, y vamos a analizar primero qué pasaba antes de la reforma constitucional de 1994. Así que situémonos en 1853 o en cualquier momento entre 1853 y 1992. Ahora vamos a ver por qué 1992. Y lo primero que les voy a pedir es que imaginen que se acaba de sancionar la Constitución y que es necesario leer los artículos 31 y 27 para poder entender qué es lo que vamos a trabajar ahora. Así que le ponen pausa al video, van a leer los artículos 31 y 27 y después vuelven y lo siguen viendo que vamos a trabajar sobre eso. Calculo que ya fueron, ya lo leyeron, hicieron la tarea, así que vamos a analizarlos. Artículo 31 de la Constitución. Estamos hablando de que la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras y los concordatos con la Santa Sede, que serían tratados con el Estado del Vaticano, son ley suprema de la nación. ¿Qué significa esto? Que los tratados con las potencias extranjeras, las leyes de la nación y la Constitución parece que tienen una jerarquía particular dentro de nuestra estructura normativa porque dice son ley suprema de la nación. Eso no significa que entre ellas no tengan jerarquía. De hecho, si analizan el texto del artículo 31 de la Constitución, van a ver que las leyes están subordinadas a la Constitución. ¿Por qué? Porque dice leyes que en su consecuencia se dicten. Si las leyes se dictan como consecuencia de lo que establece la Constitución, entonces la Constitución está colocada por encima de las leyes. Si nos imaginamos la famosa pirámide, vamos a poner a la Constitución más arriba y a las leyes dictadas en consecuencia más abajo. Esto seguramente ya lo estudiaron en el CBC, pero es necesario recordarlo para entender cómo funciona la relación entre estos distintos tipos de normas. Y nos queda por otro lado lo que son los tratados con las potencias extranjeras que al parecer, y de acuerdo con lo que es solo el texto del artículo 31, no tendrían ninguna relación de jerarquía ni con la Constitución ni con las leyes. Pero por eso yo les dije que pongan pausa y que lean además el 27. Si quieren hacerlo de vuelta, pueden hacerlo, esta es la ventaja del video. Pueden pausar en este momento, ir al 27 y volver. Y ahí se van a dar cuenta que el 27 dice que los tratados celebrados con potencias extranjeras tienen que estar de conformidad con los principios de derecho público de nuestra Constitución. Eso significa que si tienen que estar de conformidad, entonces también están subordinados a la Constitución. Ahora entonces vamos a imaginarnos la pirámide teniendo en cuenta los artículos 27 y 31. Allá en 1853 tenemos a la Constitución una posición de privilegio y por debajo a las leyes que en su consecuencia dicten y los tratados que respetan los principios de derecho público establecidos en la Constitución. ¿Cuál era, porque todavía no llegamos a la reforma de 1994, el problema que nos plantea esta situación? Que no hay jerarquía alguna entre las leyes que en consecuencia de la Constitución se dicten y los tratados celebrados con potencias extranjeras. O sea, que si hay un conflicto normativo entre una ley y un tratado, en principio la Constitución no nos da las herramientas para establecer cuál prevalece ante ese conflicto. ¿Qué es lo que hizo la Corte históricamente? Cuando aparecía un conflicto entre un tratados estaban de este lado, y una ley, lo que hacía era aplicar los principios generales del derecho, o sea, recurrir a otras fuentes. Y habitualmente lo que se hacía es recurrir a los principios de ley especial prevalece por sobre la ley general y que la ley más nueva prevalece sobre la ley más antigua. Esto trae una serie de consecuencias jurídicas, porque no es lo mismo derogar una ley preexistente dentro de la estructura normativa interna que hacer prevalecer una ley del Congreso de la Nación por sobre un tratado celebrado con potencias extranjeras. Y esto le ha traído a la Argentina consecuencias a nivel internacional y también discusiones normativas y jurisprudenciales y doctrinarias en razón justamente de esta inseguridad jurídica, porque lo cierto es que es eso, una inseguridad jurídica. Imagínense que un Estado quiere hacer un tratado con Argentina, Argentina le dice, sí, todavía no asumimos estas obligaciones, y después Argentina, a través de una simple ley del Congreso, simple ley, o sea, a través de un mecanismo diferente que la celebración del tratado, te dice, ahora va a prevalecer esto, a las obligaciones internacionales no le voy a dar bolilla, me voy a quedar con mis leyes internas. Todo esto
esto claramente generaba un problema y ese problema empezó a ser resuelto finalmente por la Corte en el año 1992. A través de un fallo que seguramente lo estudiaron en el CBC, seguramente lo estudiaron en otras materias, lo van a estudiar acá en Derechos Humanos y lo van a seguir estudiando a lo largo de toda la carrera porque tiene influencia sobre un montón de aspectos del derecho. Ese fallo es Ekmejian con Sofovich. No sé si lo sabrán, si lo han estudiado, pero Ekmejian, el doctor Ekmejian, era titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y además era un practicante católico muy religioso. Yo creo que la religión y sus convicciones tuvieron mucha influencia en este planteo que hizo ante la justicia, pero creo que más influencia tiene, y esto es una opinión personal, creo que más influencia tuvo su carácter de doctrinario de derecho constitucional en el sentido de que era necesario establecer una jerarquía normativa entre los tratados y las leyes, cosa que la Constitución no hacía. ¿Qué hizo entonces el doctor Mejian? Ya había planteado una situación similar en un caso contra el periodista Neustart, pero una noche estaba viendo un programa llamado La Noche del Sábado, conducido por Gerardo Sofovich. En ese programa habían invitado a un mediático, podríamos decir, a Dalmiro Sáez, y Dalmiro Sáez vierte una opinión personal diciendo que la Virgen María no era virgen, sino no podría haber tenido un hijo. Mejian se siente afectado en su fe católica por las manifestaciones de Dalmiro Sáez, plantea ante la justicia una acción para solicitar el derecho a réplica. El derecho a réplica está contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la vamos a analizar en clases siguientes. De hecho, vamos a tener una clase específica sobre libertad de expresión, que básicamente lo que establece es la posibilidad de que si alguien se siente afectado por una manifestación en algún medio de comunicación, puede pedir un espacio igual para contradecir esa opinión. ¿Cuál era el problema en relación a la libertad de expresión en concreto, al derecho a réplica, perdón, en concreto dentro de la Argentina? Que la Argentina había efectivamente ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 1984, pero que no había ninguna norma dentro del derecho argentino que establezca qué pasa o cómo se regula el derecho a réplica. O sea, ¿qué pasa si alguien pide el derecho a réplica? No había ninguna norma dentro del derecho argentino que lo establezca. Ahí es donde cobra relevancia esta cuestión del monismo o el dualismo, los derechos operativos o programáticos. ¿Cómo se tiene que interpretar esto? Si Argentina ratificó una norma de derecho internacional que afecta, o sea, que contempla situaciones de derechos individuales, ¿qué ocurre si esa norma no tiene un reflejo normativo dentro de la estructura jurídica argentina? Hasta el momento la Corte venía diciendo no ocurre nada, hay que esperar que tenga reflejo normativo interno. Entiendo yo, esto podría ser doctrinariamente discutible, que era una teoría dualista la que prevalecía en ese momento. Lo cierto es que hasta ese momento la Corte venía diciendo, y de hecho se lo había dicho en el caso contra Neustart, que no podía ejercer su derecho a réplica porque no había una norma de derecho interno. Situación que cambia en el fallo Sofovich. Hay que tener en cuenta que este fallo se dictó en el año 1992 y como todos los fallos de la Corte tienen que analizarse teniendo en cuenta el contexto social, económico, político e histórico en el marco del cual se dictan. En el año 1992 Argentina estaba intentando salir de la crisis de la hiperinflación y la fórmula que se había planteado dentro de un contexto económico neoliberal era: necesitamos inversión en el exterior, necesitamos que empresas vengan a poner su dinero en Argentina. Claro, ¿qué inconveniente había para que las empresas vengan a poner dinero en Argentina? Que si empresas del exterior hacían convenios con el Estado, que obviamente les iban a repercutir algún tipo de ganancia, y esos convenios podían llegar a ser modificados por leyes del Congreso, como venía sucediendo, o sea, que una ley posterior pudiera aplicarse por sobre una normativa anterior, un contrato, por ejemplo, las empresas no iban a venir. Entonces, en este contexto en el que la Argentina necesita amigarse con el exterior, ingresar al mundo, si se quiere, en términos actuales, es que la Corte en 1992 dicta el fallo Ekmejian con Sofovich. Resuelve este caso. ¿Qué es lo que termina diciendo? Que Argentina hay dos motivos por los cuales tiene que hacer prevalecer las normas de derecho internacional por sobre las de derecho interno. ¿Cuáles son esos dos motivos? El primero es el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Así que si quieren,
ponen pausa, van a Google, ponen Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, pongan el nombre completo porque hay muchas convenciones de Viena, incluso hay 2 convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados, así que busquen la de 1969, lean el artículo 27 y seguimos adelante con esto. ¿Qué es lo que dice el artículo 27? Que un Estado no puede alegar normas de derecho interno para no cumplir obligaciones contraídas con otros Estados. O sea, si vos tenés una obligación con un Estado, no podés decir no la voy a cumplir porque tengo una norma de derecho interno que me impide hacerlo. Prevalece entonces, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el derecho internacional por sobre el derecho interno. El otro argumento que usa la Corte es decir, esto es un acto complejo federal. ¿Qué significa eso? Que el procedimiento para aplicar un tratado, el procedimiento para cerrar un tratado, para hacer regir un tratado con otro Estado, es muchísimo más complejo que el de dictar una ley. ¿Por qué? Porque intervienen 2 poderes del Estado con funciones que son bastante distintas de aquellas que esos mismos 2 poderes del Estado ejercen en el dictado de una simple ley. Implica una negociación, una firma, una ratificación. Entonces, lo que dice la Corte es mucho más complejo hacer un tratado que hacer una ley, entonces este es el segundo argumento, el tratado va a prevalecer sobre la ley. ¿Cuál es el problema acá? Que en realidad no es que era una discusión entre un tratado y una ley, sino que era entre un tratado y una no ley. Acá no había ley, entonces el conflicto era la falta de regulación. Más allá de eso, la Corte le dice, señor Elmejian, doctor Elmejian, usted tiene derecho a réplica, puede ejercer el derecho a réplica y obliga al señor Sofovich a que en su programa lea la carta de respuesta que Elmejian había elaborado en relación a las expresiones que les comenté antes de Dalmiro Sáez. ¿Qué significa esto entonces? Que en el año 1992 tenemos una incidencia de la jurisprudencia, no se modificó la Constitución, no hubo ninguna ley nueva, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace una nueva interpretación de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno para tratar de establecer una jerarquía entre ambos. Que si la analizamos a la luz entonces de las conclusiones del fallo de Elmejian-Sofovich, significaría que seguimos teniendo siempre la Constitución en un primer plano, en la cima de la pirámide, si lo quieren poner en términos de derecho positivo, de Kelsen. No me salía el apellido del alemán, de Hans Kelsen. Entonces tenemos a la Constitución en la cima de la pirámide y no tenemos por debajo a las leyes y los tratados en igualdad de condiciones, sino que los tratados ascienden por encima de las leyes. Entonces tenemos Constitución, tratados, leyes. ¿De acuerdo? Pero, insisto, esto es una interpretación de la jurisprudencia. ¿Qué se necesitaba para terminar de configurar esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno? Una reforma constitucional. Esa reforma constitucional llegó en 1994 y entonces ahí es donde se incluye el artículo 75, inciso 22, que establece específicamente que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Ahora bien, el problema no terminó ahí, porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, agregó algunas cositas más. ¿Cuáles son esas cositas más que agregó el artículo 75, inciso 22? Lo vamos a dejar para el próximo video, que tiene que ver igual con esta clase, y ahí vamos a trabajar sobre lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Vamos entonces a terminar este primer video en lo que tiene que ver con la historia de la Constitución Nacional y la relación entre el derecho interno y el derecho internacional antes de la reforma del 94, y el próximo lo vamos a trabajar desde el año 1994 en adelante. Muchas gracias por su atención y vayan a leer el 75, inciso 22, que va a ser necesario para seguir adelante. Muchas gracias.